Vamos a hacer que entren todavía estos otros que están en la sala de espera. Ya está. Hay ciertas enfermedades en las cuales hay problemas solamente en las mitocondrias. Y esa es la ventaja de este libro, donde da estos casos clínicos. Por eso que este es un fonencito, esta es la parte clínica. Este es un fonen para que muchas de las preguntas que tomamos las hacemos justamente tomando en cuenta esta parte. ¿Ya? Igual en embrio, sobre todo lo que es la parte de la aplicación clínica, eso es lo que vamos a preguntar. Antes que está preguntando detallitos que a veces no son importantes, esto que es parte de la clínica, o sea, de los pacientes y las enfermedades, eso es importante para el médico, ¿no? Aquí tiene un comportamiento especial esto de las mitocondrias. Vamos a aceptar a dos más. Donde el ADN de las mitocondrias no se hereda igual que el ADN del resto de las células. Sino que estas mitocondrias tienen un ADN solamente de la madre. Reitero, eso ocurre solo en la mitocondria, porque la célula en sí tiene ADN mezclado del padre y de la madre, pero la mitocondria no, tiene solamente ADN materno. Entonces, cuando una mitocondria funciona mal, entonces no va a permitir que la célula en sí pueda funcionar completamente bien. ¿Por qué? Porque le va a faltar por la energía. Entonces, toda la célula se va a ver afectada cuando existe alguna patología en las mitocondrias. Entonces, cuando se heredan estas mitocondrias anormales, puede que exista una enfermedad bastante grave. ¿Qué cursa con qué? Debilidad muscular, por un lado, que sobre todo se lo ve a nivel de los músculos que mueven el ojo. También puede haber una degeneración del nervio óptico y con eso va a haber una pérdida de la visión. Y además va a degenerarse una parte del cerebro que se llama la sustancia blanca. Y va a haber una concentración exagerada de este metabolito, ácido láctico. Entonces, estas patologías se pueden presentar a cualquier edad, pero ayuda al diagnóstico el hacer un estudio microscópico de las características de estas mitocondrias. Y acá es lo que hay una fotito donde hay mitocondrias que son alteradas y eso es característico de esa enfermedad. El retículo endoplásmico y el aparato de Golgi hemos dicho que participan en la síntesis de proteínas y también de lípidos. Como les había dicho, el aparato de Golgi
es un sistema que sobre todo fabrica empaquetando los productos de la célula para transportarlos ya sea a la misma célula a otras regiones o para sacarlo de la célula para que vaya a otras células del cuerpo. Las vesículas son justamente las membranas que están envolviendo al producto que va a enviar la célula. Eso se llama vesícula. ¿Por qué? Porque está cubierto con o protegido por una membrana. Aparte de eso, hemos dicho los lisosomas que contienen una serie de sustancias que sirven para degradar proteínas, grasas, carbohidratos. Y esas sustancias se llaman enzimas hidrolíticas. Y estas enzimas son las que van a iniciar la degradación de lo que la célula tenga en su interior. Por ejemplo, si come una bacteria, si ahí están las células se la comen a la bacteria y luego estos lisosomas hacen que se desintegre la bacteria. Y más bien, el organismo utiliza esas sustancias que tenía la bacteria para alimentarse. O sea, las bacterias tienen proteína, entonces de ahí también agarran proteínas de las bacterias. Todo porque existe un sistema enzimático para degradar los componentes de los seres vivos, como son las enzimas hidrolíticas y que están contenidas dentro de los lisosomas. El peligro es que cuando una persona se enferma y está muy grave ya en las últimas, cuando entra en shock, ¿qué es lo que ocurre? Estos lisosomas se abren y al abrirse ya salen las enzimas a destruir todo lo que pillen, a destruir todas las células del mismo organismo. Y eso es lo que es gravísimo cuando se entra en shock. Y para ayudarle a que no entre tan rápido en shock el paciente, para que no se rompan estas membranas de los lisosomas y no se salgan las enzimas, se puede usar corticoide. Hay también los peroxisomas que sirven justamente para metabolizar, aquí está peroxisomas, metabolizar ácidos grasos. Y aquí están citando los trastornos o patologías que implican el funcionamiento de estos peroxisomas. Si bien hay enfermedades, pero son raras, ¿no? Por eso dice infrecuentes, por problemas de estos peroxisomas. Y el resultado es que se pueden almacenar lípidos anormales que pueden dañar al sistema nervioso central. La enfermedad más común es esta, la adrenoleucodistrofia, en la que justamente por el problema de los peroxisomas que no se metabolizan correctamente los ácidos grasos, hay un almacenamiento anormal de estos lípidos en el encéfalo. Y sobre todo eso va a hacer que el paciente tenga un grave deterioro en su cerebro y también en la función de sus suprarrenales. El citoesqueleto, ¿qué son el citoesqueleto? Son las proteínas que le van a dar forma a la célula para que no se ponga de diferentes formas la célula, sino que conserve, por ejemplo, la neurona, que tenga esa forma de neurona,
lo hacen a través de que contienen en su interior una especie de un esqueleto que está conformado por proteínas. Entre esos filamentos formados por proteínas tenemos los llamados microfilamentos, los filamentos intermedios, los microtúbulos, cada uno de ellos con sus características diferentes que a ustedes ya les corresponde leerlas. Y aquí hablando de los trastornos del almacenamiento en los lisosomas, en los cuales hay más de 30 enzimas en el interior de los lisosomas. Y como estas enzimas pueden degradar cualquier sustancia, a veces degradan las sustancias que son de las bacterias, o sea, las que no pertenecen al cuerpo, pero a veces se confunde y pueden dañar también células normales. Acá está hablando de que ciertos efectos genéticos son los que van a interactuar para que exista unas enzimas digestivas o unas hidrolasas o enzimas hidrolíticas que sean anormales. Bueno, acá está hablando de la actina, que es una proteína contráctil. Aquí estamos viendo los llamados microtúbulos, que son los que van a sujetar a las diferentes organelas en su lugar dentro de la célula. Entonces aquí hace un repaso ya de lo que hacen los microtúbulos, de lo que es el citoesqueleto. Y estos son conceptos claves. O sea, por eso aquí está una llavecita. Estos son conceptos claves que tienes que saber de citoesqueleto para poder responder correctamente a los exámenes. También hace aquí una aclaración de lo que son los filamentos intermedios, que justamente sirve para unirse de una manera más fija a las proteínas. Por eso se dice anclarse. Eso es una unión más fija a las proteínas. Hay ciertos productos de almacenamiento que tiene la célula. Como habíamos explicado, uno de ellos es el importante, el glucógeno. Este glucógeno que es glucosa transformada para que se la pueda guardar. ¿Dónde se guarda generalmente? En el hígado y en los músculos. Después viene división celular. Obviamente eso ya hemos visto en embriología. No hay necesidad de volverlo a ver. Habla de fármacos contra el cáncer. Y estos fármacos contra el cáncer justamente actúan durante este ciclo de división celular, justamente para bloquear esa división, porque el cáncer es un crecimiento exagerado del tejido. Por eso es que, como afecta la división de las células, también estos medicamentos contra el cáncer afectan la producción de las células sanguíneas, se vuelven anémicos, la producción de pelo, se les cae el pelo, y de las células que tapizan el intestino, por eso tienen diarreas. Esto de histología plástica es lo que hay que ver si con los ayudantes pueden ver ustedes láminas, o no sé, quizás ya dentro de poco progresivamente están volviendo ya a hacer prácticas. Va a depender pues de la
de la cuarta ola y de la vacuna que tengan ustedes para que volvamos a retornar a un sistema semipresencial en la cual se asistan a hacer prácticas, pero que también las teorías se las pueda dar así nomás por este medio digital. Entonces, en la histología práctica, esto es un consejo en los cuales podrían con los ayudantes ver justamente cómo analizan el núcleo, el citoplasma y demás de las densidades. Hay una programación de muerte celular para controlar la cantidad de células. ¿Ya? O sea, normalmente tiene que morirse un número de células y nacer otro número igual, para que el tejido esté siempre recambiándose. Cuando hay alteración de eso y se regenera mucha cantidad de células, a eso ya es un cáncer, ¿no? Acá está hablando de citología diagnóstica, justamente para hacer referencia a el reconocimiento que se hace de las células para poder dar ayuda en los diagnósticos. Sobre todo esto se usa bastante cuando hacen aquel estudio a las mujeres que se llama el Papa Nicolau. Entonces ahí es lo que se analizan las células que se sacan de ese raspado para ver si esas células no están modificando su estructura. Cuando hay una modificación de la estructura, eso habla de que está iniciando un cáncer. Acá está haciendo el esquema justamente del proceso programado de muerte celular, que se llama apoptosis. Bueno, jóvenes, acabó este capítulo. Vaya tomando su API, continuamos la siguiente clase. Mientras yo voy preparando el examen y se lo subo a la plataforma, ya les avisaré cuando esté en la plataforma para que ustedes ya tomen en cuenta. Buenas noches y pónganse a leer esto. Dígame. Doctor, disculpe, ¿ya podemos meterlo al grupo? Depende de ustedes. Sí, doctora, es para que ustedes nos avisen por ese medio que está el examen. ¿Allá listo? Sí, va a ser más fácil así. No vamos a esperar una semana para que nos diga, digamos, que ya está el examen. Entonces quedamos en células epiteliales para la siguiente clase y seguimos charlando entonces por WhatsApp. Buenas noches, jóvenes. A tomar su API. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.